Buen día compañeros. En esta oportunidad vamos a revisar un poco lo que se está haciendo en este carrito. Se está instalando una computadora o un motor 3S FE, lo cual que este carrito era un Mitsubishi GDI, lo cual que como sabemos nosotros GDI es un poquito delicado en lo que es la inyección. Más que nada se necesita una buena presión y más que nada también un buen combustible para no malograr los elementos que tiene la bomba de alta. Y por ende el cliente decidió ponerle este motor 3S con bobina de chispa perdida, bobina DIS, y lo cual vamos a repasar su conexión, lo que se ha hecho, ¿no? Sus alimentaciones, sus tierras y sus señales. Entonces acá está la computadora. La computadora dice 3S bobina. Entonces la computadora tiene tres conectores. Tiene un conector de 11, un conector de 8 y un conector de 13 pines acá. Entonces en el conector de 11 están sus alimentaciones. Entonces así se leería el conector. Este es el pin 1, el pin 2 y así sucesivamente hasta el pin 11. Empezamos con el pin 12 abajo y acá sería el pin 22. Entonces en el pin 1 vendría a ser el negro con amarillo, lo cual vendría a ser corriente directa de batería. Abajo en el que dice en el color negro con rojo vendría a ser el pin 12. Entonces ese sería la corriente de contacto. Entonces ya tendremos sus alimentaciones acá en este conector y sus tierras están en este conector de acá, en el de 13 pines. Sus tierras de acá que van directo a masa de motor. Ya una vez conectando esto por este terminal de acá, por mi terminal que tiene 8, porque el terminal que tiene 8 pines, ya me vendría a botar lo que es tierra para sensores, tierra de compu, y me vendría a botar 5 voltios tanto para el TPS, para el sensor de temperatura, para el MAP. Por ejemplo, mira, este de acá es amarillo. Este amarillo va a repartir a lo que es el MAP y va a repartir a lo que es el sensor de TPS. Para recalcar ese cable, venimos hacia acá y efectivamente falta instalar lo que es el MAP. Acá están sus tres cables y el amarillo sería sus 5 voltios, el 5 voltios del MAP. Y la tierra es el marrón, la tierra de compu, tierra digital de compu, como se puede ver, esa es la tierra, y la señal me vendría a botar en el verde. Entonces también esos 5 voltios reparte a lo que es el sensor del TPS que está acá. El sensor de TPS que está acá también reparte ahí. Entonces ya tenemos sus alimentaciones. Y aquí va a haber un amarillo con verde, que vendría a ser el 5 voltios para el sensor de temperatura, que también va a estar compartiendo con el 5 voltios que está acá para el sensor también de IAT, de temperatura de aire. Ahí mayormente tenemos los sensores y nos faltaría ver lo que es la activación de bobina. Entonces en la activación de bobina, en este conector de acá, como es de chispa perdida, en este conector vamos a recalcar qué alimentaciones llegan. Acá el conector es así, entonces este negro grueso vendría a ser la corriente de contacto, va a venir de un fusible, corriente de contacto. Este color que ven azul con rayas negras vendría a ser lo que es el IGT, perdón, IGT. Entonces IGT, IGF y tierra. El IGT es individual para cada bobina. El IGF sí se va a compartir la señal de confirmación a la computadora. Entonces vamos a recalcar otra vez: corriente, IGT, el azul IGT, el negro con amarillo es el IGF de confirmación y el marrón es la tierra de chasis. Quizás es esta tierra que está acá, pues tierra de chasis. En este conector de acá
En este conector de acá vendría a ser igual: corriente, IGT, IGF y tierra. Ya tenemos ahí la conexión para lo que es bobinas. Ahora, ¿de dónde me está botando lo que es el IGT y el IGF? Vamos a ver adentro. El IGF me está botando de acá. IGF me está botando de esta parte de acá. En el terminal, en el conector que tiene, a ver, en el conector que tiene, en ese no, en el conector que tiene 13, en el conector que tiene 13 pines, acá me está botando el IGF. Como se puede apreciar acá, no sé si se puede apreciar bien, no puedo, con la cámara no puedo señalar bien, pero acá está el IGF y los dos IGT, y acá está el IGF en esta parte de acá. Entonces vamos a recalcar a ver dónde está el IGF acá, el IGF y el IGT. A ver, este se mira así. Este vendría a ser el conector de 13 pines, el pin 1 hasta el 13. Entonces 13, abajo está el 14, 15, 16, 17, 18, el 19, el 20 y el 21. En el 20 y el 21, en este caso, en este conector me está botando lo que es el IGT abajo. Acá estaría ya es el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En estos dos me está botando el IGT para las bobinas de activación. Y el IGF me está botando en lo que es el terminal, 14, 15 y el 16. El 16 es el IGF. Si el IGF por algún motivo no se ha conectado, no me va a dar chispa, porque el IGF va a botar 5 voltios y la bobina al momento de activación le va a aterrizar a tierra. Ya, entonces ya tenemos recalcado esa parte, ¿no? Ya tenemos activación a bobinas, señal a sensores, tierra a sensores, alimentación a compu, y esas son las señales principales. Ahora, otro detalle más que queremos recalcar acá es en eso de acá. Este tablero es del original, ¿no? El original del Mitsubishi. Ahora, en este tablero vamos a sacarle. Antes era automático. Y ahora se lo ha puesto mecánico. Un poco difícil para rascar. Y ahí está. Se lo ha puesto mecánico, ¿no? Ya. Lo que quería enseñarles acá es lo siguiente. Que como este tablero es de original Mitsubishi y el anterior era automático y el que lo ha puesto era mecánico, vamos a tratar de las agujas del velocímetro, vamos a tratar de que acoplándole un sensor me generen señal, ¿no? Y estas agujas van a trabajar las originales. Por lo tanto, acá tenemos la aguja de temperatura, la aguja del tacómetro y la aguja de velocidad de motor, de caja, velocidad de vehículo, y lo que es el fuel del tanque. Entonces, en este conector, como se aprecia acá, el pin de acá, no sé si llega, el pin el blanco con verde va a ser lo que la señal que le vamos a dar del sensor de velocidad. Le vamos a meter acá en este cable de acá para que me levante la aguja de la velocidad. Y de las RPM, la compu me está botando una señal de tacómetro. Ese tacómetro le voy a poner acá para ver si me levanta. ¿Por qué? Porque en la computadora anterior también esa señal iba acá. Por ejemplo, acá miren,
estamos acá. Estamos acá. Donde dice speed, este es la señal que activa lo que es la aguja del velocímetro, que va arriba acá. Y a lo que activa al tacómetro es ese de acá. Este de acá vendría a ser el otro pin de acá. Ahora vamos a ver cómo nos ha acoplado allá en el sensor de velocidad, cómo le hemos acoplado para que me envíe señal y le mueva la aguja, porque recordemos que este tablero era automático y la caja ahorita es mecánica. Vamos a dar una pequeña explicación allá. Miren, este es el sensor de caja, porque caja mecánica en sí este me había traído un sensor con cable, o sea mecánicos. Este es ya digital con cable, y lo que al cliente le mandé a comprar es esta cabecita de acá, y me trajo y le probamos alimentándole acá. Este sería negativo, positivo, y la señal que va a ir al tablero donde les dije que va a ir el cablecito para el kilometraje, y aquí va a mandar de ese sensor de acá, va a mandar para allá. Y ya le he probado y si levanta, y este se va ensamblado en la que es donde va a ir el sensor de caja, ¿no? Y ya nos faltaría lo que es nomás el tacómetro. Ahora, ¿dónde le saco el tacómetro? El tacómetro, la computadora me está botando una señal acá en el terminal 8, en el conector que tiene 8 pines. Acá en el terminal 6, este negro que se ve acá, este negro que se ve acá, no sé si se llega a apreciar bien. Ya, ese negro de ahí, ese es señal de tacómetro. Ese señal de tacómetro le voy a poner para arriba al tablero para que me levante las revoluciones del motor. Entonces ya casi me va a mandar todos los iconos. Me va a mandar check, me va a mandar tacómetro, me va a mandar sensor de velocidad. Todos los indicadores me va a marcar. Ahora estamos obviando otra parte más, que acá el check para el motor me está enviando también este conector de acá. No recuerdo cuál pin era, pero me está enviando para el check, me está enviando de acá también. Ahora, otro dato más: cómo yo escaneo, cómo yo genero códigos para leer códigos. Como se puede, como en las otras versiones le puenteamos el E1 con el T1, E1 y T1 le puenteamos para que me genere códigos. Ahora, este de acá vendría a ser el T1. El T1, sería de acá, este cable. Ahora, ¿cómo me genero códigos yo para leer los códigos? Este T1 le voy a aterrizar a tierra. ¿Me dejo entender? O con un piloto o con un LED le hago aterrizar le hago aterrizar a tierra, y ya me va a generar el check, va a palpitar y ahí me va a generar códigos. Entonces, en el terminal 8, como podemos observar, en el pin 15, porque tiene 8, sería 8 acá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el terminal 15 me está enviando el T1, perdón. Y para mayor comodidad le he tratado de sacar a lo que es un diagnóstico, y acá nomás lo voy a poner. Este vendría a ser el terminal T1 y le pondría a tierra y me va a generar códigos, y ahí tendría lo que es para leer códigos en caso que haya una falla en lo que es la computadora. Ahora, ¿qué más faltaría ahí? El indicador de temperatura. Este indicador de temperatura quien le mueve a este indicador de temperatura, aquí, este sensor de acá es el sensor de temperatura de acá.
Pero este sensor de temperatura tiene 3 cables. ¿Qué quiere decir? Que 2 cables son para el sensor de temperatura y un cable es para el indicador de temperatura. ¿Me dejo entender? Aquí tiene 3 cables. Entonces, el amarillo con verde y el marrón son para el sensor de temperatura, ¿ya? Y el que está acá, casi al medio, ese es para acá, para el indicador de temperatura. Este cable va a ir directo al tablero acá. ¿Me dejo entender? Ya tenemos que este de acá, el sensor de velocidad, me trabaja para lo que es esto de acá. ¿Entendemos? Y este cable de acá, del nivel sensor de temperatura, indicador de temperatura, me va a trabajar para acá. Y el tacómetro ya le vimos de dónde vamos a sacar. Y el sensor del tanque va a ser original, ¿no? El mismo, no va a cambiar nada. Ahora, lo que también estamos recalcando acá, que la presión de aceite, este es el trompito de presión de aceite, también va a ir directo al tablero acá, para que me indique la presión de aceite. Es otro detalle. Otro detalle más es del alternador, también para que me vaya a la batería, para que me indique la batería, también nos he identificado. También para que todos los índices de acá me indiquen bien. Bueno, espero ayudarles en este pequeño tutorial cómo instalar un motor 3S. Y nada, y al fin vamos a grabar otro video viendo cómo quedó y todo ok, los indicadores, las 2 agujas, vamos a hacerlo funcionar. Espero que les ayude mucho y será hasta la próxima oportunidad.